todas las personas usualmente tenemos autoestima baja. Entonces, el primer paso es aceptar que no te querés, aceptar que no te conoces. ¿Cómo es el proceso de odiándote y depresión a realmente amándote y siendo tu mejor amiga? Siento que lo principal es, yo no creo que nadie sea celoso, sino que es como el disfraz de la inseguridad. Si tú no confías en ti, no hay absolutamente nada que te pueda pasar bien. Que te dé miedo todo, menos estar contigo. Yo cada vez que tomo una decisión es como que, ¿qué soñaba esa niña? ¿Qué le gustaría hacer? Y empezarlo a hacer ahorita. No sé por qué a veces creemos que necesitamos como algo gigante para hacerlo. Es tan fácil como tomar la decisión de no me gusta mi vida, ¿qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que agregar? ¿Qué tengo que hacer? Esto es un hecho y te lo puedo jurar. Si tú no trabajas tus inseguridades de la mano de un profesional, vas a sabotear toda tu vida, porque siempre va a llevar el mando la niña herida. Usualmente queremos que todo sea como, bueno, cuando tenga eso voy a estar bien. No, vas a estar bien cuando estés bien contigo. Cuando te des cuenta que todo es un lujo y la necesidad principal es estar bien contigo. Si toda mi vida he tenido una autoestima súper baja, ¿cuál es el proceso para el amor propio? Yo siento que todas las personas usualmente tenemos autoestima baja porque muy pocos papás nos enseñan a amarnos. Entonces, el primer paso, por más que creemos siempre que es como meter cosas o ir al gimnasio o buscar, siempre estamos buscando, es aceptar dónde estás. Creo que es aceptar que no te querés, aceptar que no te conoces, aceptar que pues que no te enseñaron a quererte, ¿sabes? Y a partir de ahí empezar a una transformación, porque usualmente siempre estamos buscando y siempre estamos queriendo cambiar desde el miedo, desde el me odio y quiero cambiar desde ahí, en lugar de parar y decir, ok, ¿quién soy? ¿Por qué no me gusto? Empezar a cuestionarnos y empezar a transformarnos desde el verdadero amor y no desde la carencia. Tú que estás viendo a tantas niñas que de verdad se odian, que no se aceptan, que detestan su cuerpo y cómo se ven, ¿cómo es un poquito lo que ves todos los días y cómo funciona el proceso? Siento que yo empecé a hablar de esto porque yo fui esa niña, ¿sabes? O sea, yo hoy estaba pensando en la mañana, yo fui esa niña toda mi vida y es bien fuerte porque usualmente nos estamos atacando todo el tiempo, nos estamos tratando mal, somos nuestras enemigas. Entonces, creo que todo empieza con pensar por qué no sos de tu equipo. O sea, por qué siempre te estás atacando, sos la villana de tu vida, tu peor enemiga, tu peor jueza. Y creo que si tú no tenés como ese despertar, la vida te da el despertar. Y en mi caso, mi despertar fue la depresión, porque vivimos dormidos y estamos siempre, como te dije, buscando qué necesito, qué tengo que agregar. Y si tú no reaccionás de que no estás siendo la protagonista de tu vida y que estás camuflajeándote y que estás odiándote, yo sí creo que la vida es tan amorosa que algo te pasa como para despertar. Y en mi caso fue la depresión. Y si no despertás, como que te sigue dando esos golpes. Entonces, si tienes la suerte de que te hartás o te pasa algo, porque al final son como bendiciones disfrazadas, creo que es empezar a decir, ¿por qué no he vivido mi vida? Porque pasas existiendo cuando estás solo buscando, cuando estás en carencia, cuando pasas enojada contigo todos los días, ponete a pensar, estás como existiendo. Cuando empezás a vivir, y eso es lo difícil, y por eso es que requiere mucho valor, es cuando te despertás y decís, puchis, ¿por qué me odio? ¿Por qué no me gusta mi cuerpo? ¿Por qué estoy en constante dieta? ¿Por qué estoy peleando? Y eso requiere muchísimo valor. Entonces, por eso es que siento que cuesta tanto, porque es parar y decir, hacerte las preguntas incómodas. Y por supuesto que en el camino también, obviamente, puedes ir a terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, con un especialista, porque hay cosas muy profundas, pero creo que todo parte de esa inconformidad, no con la vida, sino contigo, decir por qué me estoy tratando así, por qué soy mi enemiga. Contanos un poquito tal vez de tu historia, porque siempre uno se identifica re bien y uno aprende los pasos que tú tomaste para después poder aplicarlos. ¿Cómo fue un poco de tu historia que comentas que pasaste por depresión, estuviste en lo más bajo de tu vida y ahorita estás en, en otro nivel que uno nunca se imaginaría como que estuviste en su momento ahí? O sea, ¿cómo fue el proceso? Y cuéntanos un poquito de tu historia. Gracias, sí, es bien loco porque si tú me conoces, tal vez no pensarías, ajá, todo lo que voy a contar, pero bueno, al final creo que todos tenemos como nuestros fondos. Yo crecí solo con mi mamá, mi papá era alcohólico y se murió cuando yo era súper chiquita y la verdad es que lo vi tal vez 7 veces en mi vida, o sea, porque no vivía con nosotras. Entonces solo desde ahí ya tenía como, o sea, un obstáculo, pues, porque obviamente crecer sin tu papá en un hogar disfuncional ya es difícil. Y yo siempre fui súper insegura, súper tímida, que creo que es una etiqueta que te pones cuando tenés inseguridad. No es que tú seas tímida, sino son estas etiquetas que nos vamos poniendo. Y encima de todo me hicieron bullying en el colegio, era un colegio solo de mujeres, entonces era súper difícil, había como que mucha envidia, muchas etiquetas.
Pero yo le tenía mucha confianza a mi mamá, entonces le dije a mi mamá, y te lo menciono porque ahorita que surgió la serie de adolescencia, yo me quedaba pensando qué tan importantes son los valores de tu casa y la comunicación con tus papás. Yo tenía esa confianza con mi mamá y se lo dije y lo resolvimos en el colegio, pero como eso te va marcando heridas, ¿verdad? Como que te va dejando cicatrices, entonces yo me sentía pues insegura a pesar de que ya lo habíamos resuelto y fui creciendo y desde chiquita empecé a tomar. Como te dije, mi papá era alcohólico, mi abuelito, mi abuelita, mi tío, o sea, toda mi familia traía ese linaje de alcoholismo. Obviamente yo en ese momento no pensaba que era alcohólica, sino que solo tomaba. Y así seguí toda mi adolescencia, pero muy insegura. También en mi casa había mucha gordofobia, como mucha cultura de dieta. Yo desde chiquita hacía dietas extremas, comer lechuga, todo integral, todo dietético. Y entonces eso te va marcando, pues, como tu percepción del mundo. Para mí era como yo tengo que ser delgada siempre y esta obsesión a ser delgada. Y así fue creciendo. Luego cuando pues me tocó el momento de elegir la universidad, yo quise estudiar arquitectura porque no teníamos como mucho dinero en mi casa. Yo decía, los arquitectos tienen mucho dinero y empecé a estudiar eso, pero no era mi profesión, pues no era lo que a mí me gustaba. Entonces, cuando tú no pones tus talentos al servicio del mundo, es como tirarlos a la basura, porque nunca vas a ser excelente en algo que tú no estás meant to be, que no es lo que tú tienes que hacer. Entonces, a mí sí me gustaba, pero no era lo que yo tenía que hacer. Entonces llegó un punto donde yo dije, voy a ser una dibujante mediocre, porque eso es lo que pasa. Cuando tú no ejercitas tus talentos y tus dones innatos que traes al mundo, nos volvemos mediocres porque queremos encajar donde no nacimos para estar. Entonces mi hermana empezó a estudiar diseño gráfico y yo me acuerdo que yo veía lo que hacía y lo trataba de imitar, como en PowerPoint, y veía que se la pasaba dibujando y haciendo esto y yo me gustaba tanto, ¿sabes? Yo decía, yo quisiera hacer eso, pero ya llevaba 3 años de carrera, tenía beca, tenía crédito, no podía solo cambiarme así. Pero sí empecé a pasar días pensando cómo va a ser el resto de mi vida, que siento que es algo que usualmente no pensamos, sino que todo es como muy cortoplacista. Es como ahorita me siento bien, tomo estas decisiones. Pero a mí ese momento me ayudó a decir, fíjate, yo tenía 22 años. Cuando tenga 50 años, o sea, voy a ser mediocre, porque yo no era buena en arquitectura. Y yo veía a mi hermana que hacía estos proyectos increíbles y no sé, es como esa intuición que te habla. Y lo que pasa con la intuición es que es una voz suave, que solo te da como esos destellos en el corazón o esa emoción, pero el miedo es gritón, o sea, el miedo es así exagerado y te grita, entonces te mueve el miedo que tú decís, no, el miedo es el que me está alertando, pero no, es tu intuición que es muy suave, entonces si tú no estás conectada contigo, no la reconoces. Entonces mi intuición me decía, cámbiate. Entonces un día le dije a mi mamá, me tengo que cambiar, o sea, de verdad no soy feliz, tengo que hacerlo. Yo sabía que ya no podía como mantener otra carrera, entonces fui a pedir más crédito, fui a pedir más beca y me cambié. Y estando ahí fue cuando empecé a brillar, porque yo siempre había sido como súper holgazana, vengo de una familia de académicos, mi hermana, mi hermano, mi mamá, perfeccionistas que se levantan en la mañana, yo, o sea, me cuesta un montón madrugar. Yo sí soy el patito feo de mi familia, pero el patito feo al final pues para brillando, ¿verdad? Solo que es ese momento donde te sentís como la oveja negra. Entonces ahí empecé a destacar, ahí empecé a brillar, me gradué con honores y fue donde me di cuenta que cuando tú te entregas al proceso de quién sos, brillas. Cuando tú en serio cruzas el puente de la autenticidad, pero usualmente siempre queremos ser como los demás, nos estamos comparando y eso lo complica. Pero bueno, me cambié de carrera y empecé y es bien larga la historia, pero creo que al final todas las historias son largas. Me gradué, estaba súper feliz y empecé con una relación de pareja a mis 25 años, por primera vez, o sea, mi primer novio. Y creo que ahí fue donde empezó también este proceso de autodescubrimiento porque yo nunca había tenido una pareja. O sea, yo no tenía un referente en mi vida de una pareja sana, de una pareja estable que yo dijera, wow. O sea, mi mamá, imagínate, viuda, mis abuelitos pues era un matriarcado en mi familia, entonces no había una pareja que yo dijera así, el amor es sano, el amor, yo crecí viendo novelas, o sea, no tenía ningún referente. Entonces empiezo esta relación de pareja, yo con todas mis inseguridades, con este miedo a tener una relación por no haber trabajado, porque no había tenido terapia, y obviamente empezó una relación muy disfuncional donde los dos nos lastimábamos todo el tiempo. Y entonces yo también empecé como a frustrarme de dónde voy a trabajar. Me di cuenta que según yo me iba a graduar y iba a tener un montón de dinero y no, y tenía que pagar mi crédito, más esta relación que era súper disfuncional. Entonces me empecé a sentir súper mal y empecé a ser como súper controladora en la relación. Por lo que te digo de las etiquetas, yo decía, no, yo soy celosa. Yo no creo que nadie sea celoso, sino que es como el disfraz de la inseguridad. Entonces yo empecé a ser súper celosa y lo empezaba a controlar y me acuerdo que había una aplicación y yo la abrí por él y dije, otra aplicación donde lo tengo que controlar. Y ahí paré y dije, o sea,
¿qué es esto? Pues, o sea, una relación no es de estar controlando. Y fue como una alerta. Dije, no, tengo que buscar ayuda, según yo, por mi relación, porque yo estaba hipervigilante. Y cuando fui con una psicóloga me dijo, o sea, yo creo que tú tienes depresión. Y ahí empezamos a trabajar como cosas de mi papá y de mi familia y de mí, pues, porque eran reflejo de lo que yo estaba mostrando en la relación. Me sugirió con un psiquiatra y él me diagnosticó con depresión. Y ahí empecé como este tratamiento de, pues sí, de depresión, de antidepresivos y de realmente estar conmigo. Y en ese ínterin, yo siempre había querido hacer arte. O sea, yo siempre había querido hacer arte, ser artista, pintar, pero mi inseguridad era tan grande que yo decía, no, o sea, yo no tomé clases, ¿qué voy a pintar? A nadie le va a gustar. Entonces había una exposición de arte y yo quería participar porque era algo donde no te ponían nota, nadie me iba a comprar, digamos, era algo libre. Y mi mamá tenía un montón de platos, entonces los iba a regalar porque estaban como mezclados y yo los agarré y lo pinté y quería hacer una exposición de platos y ahí fue como sentí esa intuición que te digo de como que me emocioné mucho y dije, a la madre, me encantaría vivir, o sea, si yo viviera sola, tener platos así lindos. Y bueno, pasó, me diagnosticaron con depresión y mi hermano vive en Alemania porque hace años se fue a estudiar su beca y entonces en todo esto de la depresión yo tuve un ataque de ansiedad, o sea, me sentí súper mal, me peleé con mi novio, fue el día de mi graduación, yo tomaba muchísimo a pesar de estar tomando medicina, o sea, sí fue un momento súper negligente de mi vida. Y entonces llegó un momento donde me sentí tan mal que me hicieron como una intervención con mi psiquiatra y yo le dije, por favor, intérneme, o sea, intérneme en el manicomio. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, es que yo no puedo salir de esto. O sea, yo me sentía atrapada en un cuadrito y por eso es que yo hablo tanto de esto, porque yo sé lo que es estar en un fondo, yo sé lo que es estar desesperada, que tú decís, no hay forma que yo sola salga de esto. Le dije, por favor, intérneme. Estaba mi mamá, mi hermana, y él me dijo, no te voy a internar. O sea, tú no tenés idea los problemas tan fuertes que hay ahí. Tú estás joven, tú puedes salir de esto, confía en ti. Y yo decía, ¿de dónde voy a confiar en mí? ¿Sabes? Como me quiero morir, o sea, me quiero morir de dónde. Y él me dijo, confía en ti. Y es bien loco porque ahorita, 10 años después, la autoconfianza es el valor más importante de mi empresa. Porque si tú no confías en ti, no hay absolutamente nada que te pueda pasar bien. O sea, que te dé miedo todo menos estar contigo. Porque ese es el problema, que siempre estamos buscando tener más dinero, tener un mejor trabajo, tener la mejor pareja, pero no confías en ti. Y te juro que yo por eso agradezco tanto que me diera depresión porque me salvó la vida, porque me regresó a mi raíz. Que si yo me tengo a ti, si yo me tengo a mí, tengo todo. Pero si yo no confío en mí, ala, te la pasas buscando toda tu vida afuera y nunca vas a encontrar. Entonces él me dijo, confía en ti. Yo dije, está loco, pero no sé por qué lo escuché por la intuición, ¿sabes? Como que mi intuición me decía, bueno, y dije, ok, no me internen, pero sí le dije a mi mamá, me quiero ir con mi hermano porque necesito cambiar de ambiente. Yo me sentía mal y creemos que moviendo el problema vamos a solucionar, cosa que pues sí te ayuda a distraerte, pero es mover el problema. O sea, yo me fui allá con mis problemas, con la depresión, con mi medicina. Y estando allá fue que empecé como este campamento de amor propio, sin yo darme cuenta, porque cuando estamos enfermos buscamos salud. Entonces yo con depresión dije, como que, ¿qué es la salud mental? ¿Por qué no tengo salud mental? Y empecé a leer, empecé a investigar y me topé con autoestima. Y yo dije, porque toda mi vida he tenido baja autoestima, porque no me gusto, porque a pesar de que en ese momento estaba súper delgada, porque obviamente tenía depresión, yo me sentía no suficiente, si cuando creemos que estando delgada ya es como tu valor. Y entonces empecé a investigar y dije, no, lo que pasa es que yo no tengo amor propio. Y ese es el problema, que a veces creemos que la autoestima es todo. Incluso yo leyendo el libro de Michelle Obama, no sé si lo has leído, ella dice, la autoestima es lo más importante. Yo dije, ¿cómo puede ser que ella diga eso? O sea, el amor propio es autoestima, autorrespeto, autovalor, autoexpresión, autoplacer. O sea, son tantas cosas que es muy loco cómo nos reducimos a cómo me veo y cómo me percibo. Entonces yo ahí empecé como a pensar en todas estas cosas, como por qué no me expreso, por qué me da vergüenza hablar, por qué me da vergüenza ser yo. Y te digo, siento que me autointerné en un campamento de amor propio porque empecé a vestirme como yo quería. Yo siempre me había querido pintar los labios rojos y me daba vergüenza. Como empecé a hacer todas las cosas que yo no me atrevía. Y dentro de eso, pues obviamente yo le decía a Dios como siento que no voy a volver a sonreír porque tenía tristeza infinita, estaba con depresión. Y un día dije, voy a dibujar cómo me siento. Porque yo había visto el trabajo de Frida Kahlo, había empezado a conocer a Frida Kahlo, que siento que mucha gente ama a Frida Kahlo, pero por las razones equivocadas, ella trabajaba en ella misma todo el tiempo. Tenía un autoconcepto súper fuerte y ella decía, yo soy quien más dibujo porque es a quien más conozco.
Entonces yo me acuerdo que yo estaba sentada en mi cuarto y dije, ¿por qué nunca me he dibujado? Como que, ¿qué dibujaría yo? Porque no me conozco. Y entonces empecé a hacer el ejercicio de dibujar cómo me sentía. A veces me sentía triste, dibujaba como una gota, a veces me sentía mejor un arco iris. Y así fue como empecé como ese proceso de autoexpresión y de dibujar y dije yo, ¿cuánta gente no se sentirá así? Y yo quisiera ayudarlas, sin yo pensar que yo tenía que ayudarme a mí, ¿sabes? Entonces, bueno, empecé a dibujarme, empecé a trabajar en mi autoestima estando allá y ya era el momento como de regresar a Guatemala y yo tenía mucho miedo porque yo decía, voy a regresar a lo mismo, como que no sabía cómo me sentía. Y cuando regresé dije, bueno, quiero hacer algún proyecto personal, porque yo siempre había soñado con hacer manualidades para niños o hacer algo diferente. Y entonces en eso me recordé el plato que te conté al principio, porque al final es como dice Steve Jobs, que los puntos se unen y dije, quiero hacer platos, quiero pintar platos, contar historias en platos, cuenta platos. Pintar historias como para también yo sacar lo que sentía, inspirada en Frida Kahlo. Y así fue como empezó Cuenta Platos. Yo la verdad es que jamás me imaginé que iba a ser una empresa que me ha llevado a tantos lugares. Solo fue como un proyecto personal. Fue terapia ocupacional para empezar a pintar, para sentirme mejor, pero me salvó la vida porque yo pintaba, la gente me depositaba y yo tenía que levantarme de mi cama, estuviera llorando lo que fuera para pintar y o sea, hacer los pedidos. Y así fue como empecé. Y al principio solo empecé pintando y un día yo me sentía como en cautiverio. Eso es lo que he estado hablando mucho este año porque nos metemos en cautiverio. Yo me sentía encerrada, que yo me quería morir y la gente pensaba como si fue a Alemania, que alegre. Entonces un día dije, no, yo tengo depresión, por eso estoy pintando. Y mira, me empezó a escribir una cantidad de gente que yo jamás pensé tampoco que se sintiera así. Y ahí fue donde yo dije, esta es mi misión de vida. O sea, a mí esto me pasó para yo hablar de eso. Y entonces empecé a compartir de la depresión, hice un directorio de psicólogos, uno de psiquiatras, y yo dije, mi misión es ser este puente y hablar de mi experiencia. Y así fue como empezó, como ese camino de buscar el amor propio, buscando la salud mental cuando yo estaba enferma. Wow, increíble. O sea, háblanos un poco, me mencionas la depresión, pero cuando nosotros también en temas de mujeres creo que es mucho más inestable que digamos un hombre que está todos los días así. ¿Cómo se puede diferenciar o reconocer de verdad que ya pasaste de estar triste, ahora en serio estás en depresión? O sea, ¿cómo es ese el reconocimiento? Porque creo que el primer paso es la aceptación y saber lo que tenés. ¿Cómo puede uno saber si uno está en esas? Qué buena pregunta, porque siento que a veces normalizamos decir estoy estoy deprimida. Y me acuerdo que una vez una de mi amiga puso estoy deprimida. Y yo, ¿qué te pasó? Y me dijo, perdóname, o sea, no estoy deprimida, solo lo mencioné como una palabra. Y eso es, creo que hay que hacer conciencia, porque lo decimos como que fuera algo chistoso, Claro. o me quiero matar, y no es solo así. Mira, la depresión definitivamente tiene síntomas súper específicos y es tan fuerte que un psicólogo no te puede diagnosticar, por supuesto que yo tampoco, sino es un psiquiatra, que es un médico, que es especialista en decirte. Pero sí creo que hay signos que te deberían de dar esa alerta de pensar, tengo que buscar ayuda, porque obvio es normal sentirnos tristes de vez en cuando, si te peleas con alguien, si tienes un mal día, usualmente le huimos a las emociones y todo el tiempo queremos estar bien. Y no podemos estar bien todo el tiempo, entonces si tú te vas conociendo y por eso el amor propio es autoconocimiento, autohonestidad y tú decís, bueno, hoy me siento mal porque soy mujer, me vino mi periodo, porque me peleé con mi novio ayer, porque estoy abrumada, tú puedes decir, ok, hoy puedo tener un mal día. Pero cuando ya es 1, 2, 3, 5, 10 mal días, ya es como, esto no es normal. Y a mí una frase que me ayuda demasiado a hacer como que un check de mi vida es, ¿estás viviendo una vida feliz, una vida plena, con momentitos de tristeza, con momentitos de enojo? ¿O estás viviendo una vida infeliz y de repente te pones feliz y agarras ese momentito y dices todo está bien, pero regresas a la miseria? ¿Qué es lo que me pasaba en esa relación que te dije? Que todo el tiempo nos peleábamos, todos los días nos peleábamos, todo el tiempo había un problema. De repente estábamos bien, entonces yo decía, no, ya, todo está bien, pero regresábamos. Y a veces así vivimos la vida, como que estás miserable, estás triste, estás frustrada, estás triste todo el tiempo porque no te gusta tu cuerpo, porque la pasas mal en el trabajo, pero te dan un pastel y estás feliz, entonces ya. Y no, y hay muchísima gente que cuando yo les hago esta pregunta me dicen yo vivo así. Entonces si tú te sentís así, es tiempo de buscar ayuda, porque lo normal es tener una vida feliz, tal vez no feliz todo el tiempo, pero una vida en paz, una vida plena, una vida en calma y de vez en cuando, pues sí, pelearte con tu pareja, obvio, tener algún problema, un tropiezo, cometiste un error, eso va a pasar siempre. O sea, una vida sin nada no existe, pero una vida donde siempre te estés tropezando, creo que es una súper alerta decir voy a buscar ayuda.
también es pensar si estás incómoda contigo todo el tiempo, porque pasas contigo todo el tiempo, todo el día, tus pensamientos. Entonces no puedes pasar peleando contigo todo el tiempo. Esa es una gran alerta. Y usualmente pasamos peleando, te ves al espejo, qué horrible, ¿por qué otra vez lo arruiné? O sea, si estás tu diálogo interno tratándote mal todo el tiempo o el 90% del tiempo o la mitad del día, son alertas, pero es lo que hablaba al principio, que nadie nos enseñó a pensar, no es normal tratarte mal, no es normal ser tu enemiga, no es normal estarte juzgando todo el tiempo, sino que siempre pensamos, bueno, cuando esté delgada se va a arreglar, cuando tenga pareja, cuando tenga dinero, afuera siempre. Si hoy pararas la búsqueda, si hoy yo te dijera, mira, no puedes cambiar absolutamente nada de ti, ¿cómo te sentirías? Y si tú me decís, ay, no, me siento mal, es que ahí está la alerta. O sea, ya es tiempo de buscar una ayuda, porque si hoy paras la búsqueda y tendrías que quedarte con este sentimiento el resto de tu vida y tú decís, no, no me gusta, es por algo que traes dentro de ti. Porque no siempre es de que no te veas bien o no te sientas bien, sino tal vez es una creencia de que yo no me siento suficiente porque de chiquita no saqué buenas notas y me regañaban, ¿sabes? O yo siento que tengo que ser perfecta porque de chiquita tiré el fresco y me súper regañaron. O sea, a veces son cosas que traemos desde hace tanto tiempo, pero si no las hablas y si no las resolves, eso te va a perseguir toda tu vida, que siempre te vas a sentir no suficiente. Que en mi caso siento que fue el crecer sin papá. O sea, yo nunca he tenido la experiencia de saber qué se siente no tener papá. Y entonces yo decía, nadie me va a querer nunca si no me quiso este hombre. Pero imagínate, yo lo arrastraba a todas mis relaciones. Hasta que yo paré y dije, no, o sea, ya soy adulta, tengo 30 años, tengo que resolverlo. Y empecé mi terapia y yo le dije al psicólogo, yo quiero tener novio, pero sé que tengo mucho que trabajar. Y así fue que empecé. Y 2 años, no, un año después de tener terapia semanal fue que conocí a mi novio. Y aún así, igual sigo en terapia, pues, pero imagínate, era algo que me arrastraba toda mi vida. Entonces creo que cómo podrías darte cuenta si no te sentís bien contigo, si estás siempre insatisfecha, si estás siempre insatisfecha con el mundo, que nada es suficiente, que por más que te lleven de viaje, o sea, son cosas que uno piensa que te va a dar felicidad, igual te estás quejando, y hacerte esa pregunta, si tienes una vida feliz con momentos tristes o una vida infeliz y te agarras de las migajas de felicidad creyendo que eso es una vida. Y en base a tu experiencia de depresión y buscaste ayuda, porque eso es lo primero que hay que hacer, el buscar ayuda, ¿qué es de las cosas que más ayudan al hacerlo? Pues definitivamente es tener un profesional que te acompaña, pero creo que lo más importante es saber que no va a ser cómodo y que va a tomar tiempo. Porque eso es algo de lo que me impactó en la serie de adolescencia, que no sé si la viste. No, no, no. Mírala. Es muy fuerte, pero bueno, hay una escena donde el niño empieza, el niño mata a una niña. De eso se trata, no es spoiler, sino que en el primer capítulo se ve y de eso se trata la serie. Y el final de la serie es porque lo hizo, pero bueno, él tiene una sesión con la psicóloga y se nota que ha hablado con ella varias veces, pero ella lo lleva hasta que al final él empieza a hablar con honestidad y yo pensaba que haces un proceso terapéutico, o sea, tú al principio te vas a sentir súper incómoda y por eso es que yo empecé a hablar de eso, porque usualmente vemos como la parte del psicólogo, pero uno como paciente a veces no querés ir, tener resistencia, entonces, ¿por qué? Porque son cosas profundas que tal vez no has hablado con absolutamente nadie. Va a tomar tiempo, va a ser incómodo, no va a ser en una sesión, no va a ser en 2 sesiones, yo creo que ni en un mes. O sea, hay veces donde hay gente que toma terapia un año y sigue resolviendo cosas. Para mí lo más importante que tuve en terapia, que ahorita llevo 4 años con mi psicólogo de forma semanal, fue hacerme responsable y que él me ayudara a poder hacerlo, porque usualmente es como que tu niña interna está haciendo un gran berrinche y uno deja que él haga el berrinche y es como, no, es que yo soy insegura y por eso voy a ser así, me tenés que aceptar, yo crecí sin mi papá, entonces me tenés que aceptar, pero llega un punto donde es como que ya tengo 36 años, pues no puedes seguir haciendo berrinche. Y eso es lo más difícil, creo yo, y si yo no tuviera mi psicólogo, nunca lo hubiera hecho porque no te das cuenta, porque estamos acostumbrados a seguir a nuestras inseguridades y a justificarlas. Como, ay, pobrecita, es que ella no tiene papá, entonces no la molesten. Es como, sí, pero o sea, mi vida sigue, ¿sabes? Como eso no puede regir toda mi vida. Y junto a mi psicólogo he aprendido, porque igual sigo aprendiendo a hacerme responsable de mí y decir, ok, ya no puedo justificarme en mis inseguridades. Entonces ha sido un proceso como de crecer. Y creo que lo que más me ayudó a mí fue eso, como empezar mi relación de pareja y darme cuenta que yo la estaba súper saboteando al inicio por seguirle haciendo caso a la niña del berrinche. Entonces, si tú no trabajas, esto es un hecho y te lo puedo jurar, si tú no trabajas tus inseguridades de la mano de un profesional, vas a sabotear toda tu vida, porque siempre va a llevar el mando la niña herida. Entonces, imagínate cómo actúa una niña herida, con miedo, con berrinches, con pataletas, quiere estar sola.
tú no quieres eso para el resto de tu vida y por eso es que hay que hablar tanto de salud mental. Y yo como paciente que he sido y como activista del amor propio durante 10 años, te digo, si tú hoy no empiezas a resolver eso, vas a pasar así toda tu vida. Y por supuesto que se puede resolver. Se vuelve como una manchita en tu piel. No se va a quitar para siempre. Aprendes a vivir con eso sin dolor, pero lo puedes resolver siempre de la mano de un profesional. ¿Qué pasa si de verdad, o sea, odias tu cuerpo, no te gusta cómo te ves y dices, y estás pensando en eso que estás comentando tú, que es como, no, hasta que yo baje de peso, hasta que yo cambie mi físico, hasta que yo haga esto, como que realmente voy a ser feliz? ¿Cómo empieza a ser el proceso de lo contrario? Yo creo, porque me ha pasado, que te dije que yo crecí con esta familia de mucha gordofobia, o sea, mi mamá, mi abuelita, yo a dieta desde chiquita. Yo sí pensaba que siendo delgada iba a ser feliz. Y cuando tuve depresión, estaba la mitad de lo que estoy ahorita y no era feliz. Entonces, creo que ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que la felicidad no puede estar afuera de ti. O sea, suena súper cliché, pero es lo que te digo de que siempre estamos buscando. Pero si tú te sentís mal contigo, cuando lo tengas, no va a cambiar. Porque es como que tú te sientas súper insegura. Yo crecí mi papá, tengo celos, tengo miedo. Llega tu pareja, vas a reflejar todo eso en esa pareja. O sea, no es como que va a llegar tu pareja y ¡pum! Arte de magia se quitó. Entonces, lo que pasa con el cuerpo es que creo que es una combinación de muchas cosas porque obviamente, pues tú que sos mujer también, hemos sido condicionadas a pensar que tenemos que vernos de cierta forma, que no podemos envejecer, que tenemos que estar lindas siempre. Entonces, imagínate, tanto condicionamiento externo es súper difícil. Entonces, es momento de parar y decir, ok, ¿qué es lo que creo yo? Que a mí me pasó, yo dije un momento, o sea, estas ideas no son mías. Me criaron con esto desde chiquitita. Obviamente yo lo voy a pensar, pero realmente no son mías. Realmente a mí me gusta comer, a mí no me gusta estar a dieta, o sea, quiero ser feliz. Y cuando conocí a mi novio, que él tiene un restaurante, todos los días comía postre y para mí al principio era como el postre engorda, la pasta engorda. Y después me di cuenta que sí me gustaba lo dulce, ¿sabes? Yo le tenía mucho miedo. Y igual ahorita que te lo digo me estoy como dando cuenta. Entonces fue empezar a cuestionar todas esas cosas y después hacer un ejercicio de verte al espejo y decir, ok, si ahorita me quedara como estoy, ¿cómo sería mi vida? Porque estamos siempre queriendo cambiar desde el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas al gimnasio porque odias el gimnasio, pero sentís que solo así vas a bajar de peso, primero va a ser una experiencia tortuosa toda tu vida que vas a odiar y segundo, el cuerpo responde a lo que le decimos, a lo que le damos. Entonces, yo conozco mucha gente que se faja en el gimnasio y seguro tú también y no cambia porque lo hace desde este odio, desde este enojo, desde la carencia, desde el miedo. Ahora, una propuesta que es súper difícil porque requiere mucho valor es decir, ok, esto es lo que hay, esto es lo que soy, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Qué voy a hacer? Entonces empezás una transformación. Decir, ok, sí quiero cambiar, pero quiero cambiar y quiero conocer, porque a veces decimos, ok, voy a cambiar, voy a comer lechuga una semana y baja de peso. Otra vez es como esas curitas. Pero ¿qué pasaría si tú decís, toda mi vida he comido mal, quiero conocer mi cuerpo, quiero nutrirme de la mano de un especialista, por supuesto, de una nutricionista, quiero saber cómo mi cuerpo reacciona, quiero estar saludable, quiero hacerme exámenes? Es que es algo completamente diferente, pero queremos como todo rápido. No, es que eso no voy a bajar de peso, pero tal vez ni siquiera querés bajar de peso. Solo te lo han hecho pensar toda tu vida. Entonces, por eso cuestionarse es tan importante y decir, ¿por qué pienso esto? ¿De dónde viene? Y también algo que acabo de escuchar en una conferencia en México que decía una amiga, o sea, no puedes pasar toda tu vida esperando el momento cuando ya te pongas el vestido. O sea, tu cuerpo ahorita merece ropa, merece vestirse, merece que lo arregles, que te sientas bien. O sea, no puedes pasar escondiéndote hasta tener un resultado que encima lo buscas desde el miedo, entonces se vuelve súper complicado. Entonces, para mí sí es un tema que sigo trabajando porque también yo crecí así. Como te digo, me metieron este chip de tenés que ser delgada y hay momentos donde se me triguea y le he dicho a mi novio como, ¿por qué me siento así si yo ya tenía como resuelto esto? Pero siento que son heridas profundas siento que es una herida que tenemos todas las mujeres y más cuando has tenido estas situaciones que tal vez en tu familia o tuviste algún trastorno, se trabajan todo el tiempo. Entonces algo que me ayuda a mí es decir, ok, verme al espejo y decir, no, yo soy valiosa, me gusta, quiero hacer ejercicio, cuáles son las razones por las cuales quiero hacer ejercicio, aprender a nutrir mi cuerpo, a tener una relación sana con la comida, porque todos los días tenés que comer, o sea, no puedes dejar de comer. Por ejemplo, yo también dejé de tomar hace 8 años, vivo en sobriedad, dejé de tomar, pues, o sea, puedo no ir a una discoteca, puedo no ver alcohol, pero no puedes dejar de comer. Entonces, estar peleando con algo que tenés que consumir todos los días es súper, súper cansado. Entonces, creo que
también son alertas si siempre estás incómoda comiendo, o siempre estás pensando, esta comida me engorda, o siempre estás incómoda con tu cuerpo, igual buscar ayuda. Hay grupos de psicólogas de la alimentación, nutricionistas o psicólogas normales, y hablar de esto, cuestionarlo, porque si no, siempre vas a pensar que es normal. Tú hablaste de la autoconfianza y te decían a ti, Luchi, tener autoconfianza contigo misma. Y tú dijiste, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede tener autoconfianza con uno mismo si uno se ha dejado tantas veces de bajo por muchas veces? Siento que lo que más me ayudó fue cuando renuncié, porque bueno, como te conté, empecé cuentaplatos y yo dije, esto va, o sea, yo pensaba que iba a ser como manualidades así súper chafas, casi que por lástima me iban a comprar, pero lo hice y empezó a funcionar porque yo empecé a hablar de la depresión, de la salud mental y eso, pero yo no sabía cómo monetizarlo, la verdad, y tenía que pagarme crédito de la U, entonces busqué un trabajo, empecé a trabajar en una empresa y estuve un año y la verdad es que estaba súper cool, era una empresa súper cool, la verdad que me llevaba de viaje, yo estaba muy contenta, pero yo dentro de mí decía, ¿cómo sería tener 8 horas para cuentaplatos? Yo veía gente que trabajaba de freelance y me daba como una curiosidad, ¿sabes? De decir, ¿cómo puedo hacer para crear mi empresa? Entonces, bueno, surgió la oportunidad de irme a una beca de Obama para emprendedores de Latinoamérica y el Caribe. No me la habían dado, pero yo apliqué y era de 2 meses, entonces dije, voy a renunciar. También como excusa para renunciar y también porque yo sí quería que me la dieran. Y cuando renuncié, llegué a mi casa y me entró un pánico. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo me acababa de comprar un carro que pagaba solo con platos, entonces sí o sí tenía que vender platos para pagar mi carro, pero ahí ya no tenía sueldo, entonces era como, y te juro que me entró un miedo y yo siempre le he dicho a Dios como dame una señal que este es el camino correcto, y en eso me escribieron de Prensa Libre, que querían hacer un reportaje de cuentaplatos, y yo lo tomé como la señal y me vino esta inspiración de, ¿por qué tengo miedo si depende de mí? O sea, de mí depende buscar trabajo, de mí depende hacer talleres, de mí depende hacer que pase. Y entonces fue cuando yo me inventé esta frase que siempre la digo, que si todo depende de mí, ¿por qué tengo miedo? Entonces, ¿por qué tenés miedo? Porque no confías en ti. Porque confías más en tu jefe que ahorita te puede despedir y no darte nada. Confías más en tu pareja que se puede ir. Confías más en que un anillo, ay, cuando me case todo va a estar bien. Hay más divorcios que matrimonios? Confiamos en todo el mundo menos en ti. Pero si confiaras en ti, ¿cómo sería tu vida? Entonces fue ahí donde yo dije, no, o sea, yo no me voy a dejar en la calle, yo no me voy a dejar sin dinero, yo voy a hacer que esto pase. Y ahí fue cuando dije, no, todo depende de mí. ¿Por qué tengo miedo? Si de mí depende. Tenés miedo porque no confías en ti, porque no te conoces, porque no te crees capaz. Entonces, cuando tú escuchas esa frase es como, no, lo que pasa es que no confío en mí, porque si confiaras, si yo te dijera, mira, de ti depende que este podcast la rompa, tú dirías, obvio, yo me voy a mover, pero no, mejor se lo voy a delegar a alguien más porque confías más en esa persona. Entonces, para mí ha sido, la autoconfianza es el valor más importante de Cuentaplatos porque yo no me voy a dejar, porque yo quiero que mi empresa crezca, porque yo quiero llegar y mira, ya llevo 10 años, pues, y cuando la gente me decía, ay, no, qué tierna, nunca vas a vender, o sea, yo decía, sí soy tierna, pero sí quiero vender, pues, entonces todo este tiempo ha funcionado porque yo confío en mí, confío en mis capacidades, confío en mi valor. Obviamente pasé 20 años no confiando, pues, pero cuando empecé a confiar fue cuando vi los frutos. Entonces creo que es cuestionarte en quién confías, porque usualmente la persona que más confías es en tu pareja o en tu jefe o en tus papás, pero es lo mismo, es si vas a ser una adulta responsable de tu vida, la protagonista de tu vida, tenés que confiar en ti número uno. O sea, yo soy mi mejor amiga, yo soy mi fan número uno, soy mi porrista, o sea, Dios es todo y luego soy yo, porque obvio, de mí depende mi vida, conmigo paso todo el tiempo, conmigo estoy hablando. Entonces, cuando empecé a confiar en mí, empecé a ver los frutos. Qué envidia. O sea, tener una relación así de linda, o sea, ¿cómo es el proceso de pasar de odiándote y depresión a realmente amándote y siendo tu mejor amiga? Siento que fue por la depresión y por eso agradezco tanto la depresión y me dio una segunda depresión cuando dejé de tomar, porque es cuando caes en un hoyo tan fuerte que si tú no le echas ganas no va a pasar. O sea, ahí fue donde lo del psiquiatra empezó a tener sentido, porque si yo no me esforzaba, si yo no tomaba la medicina, si yo no me adentraba en este proceso personal, es que nadie lo iba a hacer por mí. Y entonces yo cuando tuve la primera depresión y si tuve pensamientos suicidas, yo decía, ya no tiene sentido vivir, fue como decir, ok, tengo dos opciones, o me muero o me dejo y ya vivo triste para siempre, o hago algo. Y entonces empecé ese camino de decir, porque si toda mi vida de chiquita me había gustado pintar y hacer arte y yo era tan feliz, ahorita tengo miedo de ser yo, ahorita me da vergüenza pintar. Entonces empecé a conectar con eso, ¿sabes? Yo siempre he dicho que cualquier sueño de chiquita es lo que tú quieres hacer.
No significa que si querías ser astronauta, seas astronauta, pero tal vez te gustaba soñar, te gustaba ver las estrellas. Y empecé a conectarme con esa energía que yo siempre fui de ser súper tierna, súper artista, pintar, hacer manualidades, me encanta el surrealismo. Y así empecé, y por eso Cuentaplatos es como una celebración de quien yo soy, porque al final es como, es todo lo que a mí me gustó siempre. Y empecé a meterme en mis hobbies, a celebrarme. Y obviamente no fue fácil y es un proceso, pero a pasar tiempo conmigo, porque no pasamos tiempo con nosotros. Es como el journaling. Yo le digo a la gente escribir, me dicen, ay, no, me da miedo, ¿qué voy a escribir? O sea, igual lo estás pensando, pues, como que a veces creemos que si lo escribo se va a hacer realidad. Si yo pienso que no soy suficiente, ya es realidad. Pero al escribirlo, yo lo puedo ver y tener esta claridad. Entonces yo empecé a hacer journaling hace 3 años casi. Y mira, es un tiempo que atesoro conmigo. Empecé a ser mi mejor amiga, a pasar tiempo conmigo. También me ayudó tiempo después, que yo ya quería tener pareja. Como que terminé con este novio, pasé muchos años soltera y dije, bueno, quiero tener pareja. Y empecé con mi psicólogo para resolver como cosas para poder tener pareja. Y en ese momento también me frustraba porque pues no conocía a nadie. ¿Y qué iba a hacer? O sea, el amor no lo puedes controlar. Entonces un día le dije a Dios, bueno, ya, o sea, si es mi destino tener pareja, yo confío en ti. Yo siempre he pensado que sea lo que sea que Dios tiene preparado para ti, vas a ser feliz, esté o no esté. Y en eso dije, bueno, ¿qué pasa si me quedo sola? Creo que es una pregunta que nos da pánico porque siempre queremos estar acompañadas, ya sea de trabajo, de familia y sobre todo de pareja. Pero yo tuve que hacerme esta pregunta porque desde la carencia también yo quería tener pareja. Entonces dije, ¿y si me quedo sola? Fue cuando dije, o sea, si me quedo sola, yo voy a hacer esta experiencia la más cool. O sea, si me quedo sola, yo voy a viajar, me voy a disfrutar, me voy a consentir. Porque imagínate si yo te digo, te quedas sola, ¿qué? No vas a sufrir. Y ahí fue donde también me empezó a abrir la mente de, ¿por qué nos da tanto miedo estar solas? Usualmente queremos pareja porque no nos gusta estar solas. Empecé a disfrutar, me empecé a viajar, yo vivía en un apartamento que para mí era mi apartamento soñado, a disfrutar estar ahí. ¿Y qué pasó? Conocí a mi novio. Apareció mi novio porque yo empecé a estar bien conmigo, porque ya no era una necesidad, sino un lujo. Entonces, algo que a mí me ha ayudado es pensar que absolutamente todo en mi vida es un lujo, pero mi necesidad soy yo. Yo me necesito a mí. Yo me necesito bien, yo necesito estar conmigo, yo necesito ser mi amiga, yo necesito ser mi aliada. Mi novio es un lujo, mi vida es un lujo, pero usualmente queremos que todo sea como, bueno, cuando tenga eso voy a estar bien. No, vas a estar bien cuando estés bien contigo. Cuando te des cuenta que todo es un lujo y la necesidad principal es estar bien contigo. Increíble. Tú estás hablando de que hay que pasar tiempo con uno mismo, pero ¿cómo es ese proceso de que si yo ahorita paso tiempo conmigo misma y ahorita me odio y me hablo tan duro, se vuelve muy duro pasar tiempo conmigo misma? Entonces, ¿cómo puedo llegar a quererme y ser mi mejor amiga si ahorita estoy bajo un momento en donde me quedo sola y mis propios pensamientos están siendo que me estoy atacando demasiado, que me detesto cómo me miro, detesto mi cuerpo, cómo llego a eso? Bueno, primero siento que sería buscar ayuda. Si estás ya teniendo un diálogo muy fuerte, definitivo buscar ayuda porque pues, puede llegar a ser muy peligroso. Pero digamos que tal vez no está tan fuerte, pero sí la pasas muy mal contigo. Y a mí lo que me sirvió es de que yo en ese momento, cuando la pasé súper mal conmigo, era cuando yo sentía que solo teniendo pareja iba a ser feliz. Entonces fue en la pandemia, yo me súper encerré porque me daba pánico enfermarme. Y mirar los sábados en la tarde era la peor tortura. Yo trabajaba los sábados en la mañana, daba talleres virtuales, mediodía, y yo empezaba la tortura. Te juro que yo decía, odio estar aquí. Yo veía que la gente salía, pero a mí me daba pánico enfermarme. Y yo odiaba estar sola. Y en ese momento en la pandemia fue cuando más creció mi empresa, yo tenía más dinero, estaba haciendo ejercicio, o sea, todo estaba bien, solo me faltaba el novio, digamos. Yo me acuerdo que un día me acosté y dije, ¿de qué me sirve todo esto si me siento infeliz? O sea, si me siento infeliz, si me siento sola, si no tengo ganas de vivir. Y esa fue una alerta que yo dije, no puedo vivir así. O sea, no puedo vivir miserable, pues solo porque no tengo pareja, porque no tengo gente. Y así fue como empecé, como esa curiosidad. Entonces, ¿qué pasa si la vas a pasar mal? O sea, es lo mismo que te dio esa obsesión de, bueno, y aquí ya estoy feliz conmigo. No, perdón, van a haber muchos días donde la pasé súper mal. O sea, me acuerdo que cuando yo empecé como a cuestionar y decir, no, o sea, tengo que cambiar mi chip, pues, o sea, yo soy una chava buena onda, tengo un apartamento lindo, no estoy saliendo porque yo estoy decidiendo no salir, pero yo tenía amigos y personas. Entonces, vas a pasarla mal, pero también tienes que incomodarte, que es lo que usualmente no queremos, porque no queremos hacer el trabajo. Entonces yo me empecé a incomodar, empecé a juntarme con un par de amigas, me daba pánico porque el tema de COVID, pero empecé a juntarme, invité a un par de amigas a salir con gente, a hacer cosas diferentes y a pasar tiempo conmigo, a ver una película que me encantaba.
A mí en la pandemia me agarró un insomnio horrible, yo no dormía. Y un día me dijo mi mamá, mira, sos adulta, o sea, si te quieres comer un helado a las 3 de la mañana, cómetelo. Lo empecé a hacer. Y es algo que le digo a mi novio, así como somos adultos, comamos, ayer acaba el cereal a medianoche, comamos. Mira, yo empecé a decir, o sea, es mi vida, puedo hacer lo que se me dé la gana. Y siento que eso es lo que se nos olvida. O sea, no significa desvelarte todos los días, pero si te vas a desvelar un día, hazlo. Y un día yo con insomnio dije, voy a hacer eso y me levanté a las 3 de la mañana a comer helado, a ver una película. Y así empecé a hacer cosas que me gustaban, a preguntarme qué me gustaba y con curiosidad y devoción. Lo que pasa es que lo tenemos con miedo. Entonces, no, si paso tiempo conmigo no me va a gustar. Tal vez no te va a gustar al principio, pero no va a pasar un año que no te guste. Pues tenés que hacer el trabajo, incomodarte, buscar qué te gusta hacer. Entonces yo con curiosidad de, bueno, yo me sentía muy, muy sola y dije, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Y como me daba miedo contagiarme, me uní a un grupo de runners, porque afuera como que ya no me daba tanto miedo. Empecé a correr, yo juraba que no me iba a gustar correr, me encantó, empecé a juntarme con gente, empecé a hacer cosas diferentes, a probar hobbies diferentes, a cocinarme y con esa curiosidad de cómo me voy a sentir, qué voy a encontrar y con esa devoción. O sea, tiene que haber devoción de entregarte al proceso de conocerte. Es como cuando salís con alguien, pues, pero a veces creemos que como pasas todo el tiempo contigo ya te deberías de conocer. Obvio no, si pasas dormida todo el tiempo, si te despertás, trabajas, te dormís, despertás. Entonces es como curiosidad y devoción de decir quién soy, qué me gusta, por qué hago estas cosas. Por ejemplo, a mí no me gustan los marshmallows y siempre doy este ejemplo que es muy tonto, pero cada vez que yo iba a una fogata yo me comía el marshmallow por automático. Y cuando empecé este proceso dije, a mí no me gustan, yo no quiero comer marshmallows, a mí no me gusta el cereal, yo no quiero comer cereal. Empecé a disfrutar, a reconocer estas cosas. Y hace poco mi novio le encanta el cereal, compró, yo dije, bueno, quiero probar el cereal. O sea, hacete esas preguntas desde lo más básico hasta lo más profundo de quién quiero que sea mi pareja, qué valores voy a compartir, qué valores comparto conmigo, qué coherencia hay en mi vida. Siento que es ese adentrarte en el proceso de conocerte, pasarla mal un tiempo, buscar ayuda y tener curiosidad de ti misma. Tú mencionaste de lo del novio y es lo que creo que nos pasa a muchísimas personas de verdad, de pensar que alguien nos va a venir a salvar, que tener novio nos va a solucionar la vida. ¿Qué piensas de eso? Siento que eso me pasó toda la vida. Yo no sé si has visto la serie Envidiosa. No. Mírala, hoy tenés tarea 2. Yo cuando vi Envidiosa te juro que agradecí porque dije, esa fui yo. O sea, yo sí, desde chiquita yo sentía que iba a llegar ese amor y que lo iba a recibir y todo se iba a resolver. ¿Y eso qué significa? Se traduce en poca autoestima, en poco amor, en poca autovalía. O sea, yo de verdad no me sentía suficiente y yo sentía que cuando alguien me quisiera, yo iba a ser suficiente. Porque decimos, bueno, cuando alguien me reconozca, cuando esta persona venga y me diga, tú sos linda, tú sos valiosa, yo soy valiosa. Entonces, cuando yo empecé con mi psicólogo, porque yo sí tenía ganas de tener pareja y según yo cuando empezara a resolver iba a aparecer, fue bien fuerte porque yo seguía atrayendo este tipo de hombre que reforzaba mis heridas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me sentía abandonada, conocí a un chavo que se tenía que ir de la ciudad. Yo me sentía rechazada, conocí a uno que me rechazaba y está siempre persiguiéndolo porque yo lo voy a cambiar. Y así hasta que lo que te decía al principio, la vida a veces si tú no aprendes te pone una lección. Entonces yo seguía reforzando mis patrones de heridas y conocí a un chavo que pues fue como que fue como ese quiebre que me dijo, no, tú sos súper insegura, sos controladora, sos miedosa, yo no quiero nada contigo más que una amistad. Y yo, o sea, si quiero una amistad, esto es como así. Mira, me hizo sentir tan mal, pero fue un punto donde, y me acuerdo que me lo dijo, y yo estaba en mi casa sola y busqué una mi amiga, un mi amigo, yo no tenía nadie con quien hablar, como de esos días donde todos están ocupados, y yo dije, bueno, tengo que consolarme a mí. Y fue hacerme esta pregunta, ¿por qué me permito estar en estas situaciones? ¿Por qué permito que alguien pase sobre mí? Era porque yo pasaba sobre mí, porque yo me estaba arriesgando, porque yo me estaba poniendo en esas situaciones y dije, o sea, nunca más en mi vida yo quiero permitir que alguien me hable de esta forma. Me sentí tan triste y al mismo tiempo sí sabía que había un poco de verdad en sus palabras porque yo sí era insegura, yo sí era controladora, yo sí tenía mucho que resolver. Entonces, fue bien feo, pero también empecé a hacer como que un inventario de las relaciones que había querido tener y eran este tipo de hombres, pues, que reforzaban mis heridas. Era yo con baja autoestima buscando a toda costa. Y ahí fue que yo dije, bueno, si yo confío en Dios, tengo que confiar en que va a pasar lo que realmente sea mi destino, pues. Y le dije a Dios, yo no voy a hacer ningún esfuerzo desde la carencia, pues, y quiero que llegue casi a la puerta de mi casa. Y fue donde me di cuenta también de algo súper importante que casi no se habla, es que yo estaba súper conectada con la energía masculina. Que la energía masculina es la que controla, la que hace, la que da. O sea, yo casi que les decía a los chavos, paso por ti, te pago, porque tenemos esta energía de mujer súper poderosa. Entonces, ¿qué pasa? La energía masculina no recibe.
yo no sabía, yo no me dejaba cortejar porque yo quería controlar siempre cuándo, dónde, a qué hora lo voy a conocer. Entonces yo dije, ya no puedo más, o sea, yo necesito conectarme con este merecimiento. Que cuando tú te conectas con la energía femenina, Dios se vuelve la energía masculina y Dios te empieza a proveer. Pero si tú sos la energía masculina, o sea, Dios no puede entrar si yo estoy controlando todo. Es como, ok, bueno, que ya lo haga, pues ya sabe mejor. Entonces yo dije, ya no voy a hacer absolutamente nada y empecé a conectarme con la energía femenina, que es la energía de la creatividad, la energía del recibimiento, del merecimiento, del yo valgo, de sentirte una mujer que un hombre va a buscar, pues. Pero si tú no lo permitís, no, o sea, es que no pueden haber dos energías masculinas. Y de hacerme esa pregunta de si me quedo sola, para mí esa fue la pregunta que me cambió la vida, porque fue cuando empecé este proceso de enamorarme de mí, de pasar tiempo conmigo, de consentirme, de darme cuenta que un novio sí es un lujo. O sea, no puede ser una necesidad tu pareja, porque en cualquier momento termina, en cualquier momento se va. O sea, al final, quiera que no, Dios no lo quiera, un accidente, cualquier cosa, no puedes depender de alguien más. Entonces yo empecé a decir, ok, quiero que sea un lujo. Y pues así fue como conocí a mi novio y es bien bonito porque cuando nos pasamos a vivir juntos yo me extrañaba mucho, ¿sabes? Como extrañaba mucho mi tiempo a solas. Hay veces donde extraño cuando estaba soltera porque la pasé tan bien. Entonces yo digo, si tú no... Ay, me dio hasta chills. Y lo amo, pues, pero fue tan bonita esa etapa de estar conmigo que, digo, pasé antes tanto tiempo rechazando esa etapa, como queriendo estar con alguien, cuando estar contigo es increíble cuando viajas sola, cuando te consentís, cuando puedes comer lo que querrás. Y estar con una pareja es un compromiso súper grande. No me imagino con hijos, que no puedes decir, ay, me voy para siempre. Entonces, tenés que hacer de la experiencia contigo la experiencia más maravillosa porque te juro que después la vas a extrañar. Y qué feo extrañar y decir, ala, no la aproveché porque siempre estuve anhelando esto. Va a llegar. Si es tu destino y es un anhelo, yo sí creo que si es un anhelo muy profundo en tu corazón va a pasar. Pero a veces no lo podemos sostener. Yo no hubiera podido sostener la relación con Andrés hace años porque yo era muy insegura, yo tenía miedo. Entonces, no lo puedes sostener. Qué bueno que no está llegando ahorita. Mejor prepárate para poder sostenerlo, busca ayuda, trabaja en ti y disfrútate porque después te vas a extrañar. Y ahora me extraño y digo, ala, fue increíble y me encantó, pero lo extraño con agradecimiento de que sí me la di, no con arrepentimiento de, ala, no lo pude haber hecho mejor, pues. Si una persona nunca ha estado con ella misma, o sea, sola, tú empezaste a estar sola y después te enamoraste del proceso y callaste las voces y aprendiste, o fue cuando ya te empezaste a querer que después buscaste ese tiempo de estar sola? Yo siento que fue que me empecé a querer. O sea, primero empecé como a trabajar en mí, a resolver, imagínate, 20 años de haberme tratado mal, de haber sido insegura, de buscar ayuda. Empecé a buscar, pues, terapia. En ese proceso tenía los antidepresivos y todo eso. Y empecé como a conocerme. Yo la verdad es que no pensaba, ay, quiero pasar tiempo conmigo, sino fue como un proceso y creo que eso es lo bonito del amor propio, que él solito te va revelando qué es lo que tenés que hacer, porque yo en ese momento, por ejemplo, no pensaba en tener pareja, yo pensaba, no quiero tener depresión, empecé a pintar y por eso la terapia ocupacional ayuda tanto porque tú te salís de tus problemas y te enfocas en lo que tenés que hacer. Empecé a pintar, me empezó a ir bien, empecé a conocer personas increíbles, empecé a vender, luego me fui a la beca, entonces yo en ese momento estaba como, quiero crecer mi empresa, pues obviamente me iba sintiendo mejor conmigo, mi autoconfianza, porque yo veía que a la gente le gustaba y me di cuenta que cuando tú haces lo que te gusta se vuelve una celebración de ti. Después, cuando yo empecé queriendo tener pareja, fue que dije, no, o sea, ya me estoy obsesionando con esta idea de que una pareja me va a salvar porque no estoy disfrutando tiempo conmigo. También siento que cuando llegó la pandemia fue para mí como darme cuenta que yo me había súper, ¿cómo se diría? Como que mi trabajo era yo, pues. Yo ya estaba súper metida en mi trabajo y me había, ¿cómo se diría? Cuando te obsesionas, se vuelve como tu etiqueta, pues. Entonces yo dije, ¿quién soy fuera de mi trabajo? ¿Y quién soy si no tengo novio? O sea, ¿quién es Luchi? Pues, ¿quién es Luchi sin el novio, sin la pareja, sin el trabajo, sin el dinero? Entonces es empezar a conocerte. E igual sigo, pues, ¿sabes? Como que ahorita últimamente he estado pensando, o sea, ¿quién soy? ¿Quién es Luchi? ¿Quién sería si tuviera estas cosas? ¿Quién sería si no tuviera estas cosas? Entonces, para mí creo que ha sido un proceso de autoconocimiento y de no tener miedo a saber que hay cosas que tal vez no van a llegar, tal vez hay cosas que no puedes sostener ahorita. Por supuesto, confianza en Dios, porque yo siempre le digo a Dios como, o sea, yo sé que a tu lado yo voy a tener las cosas y confío en Él, pero solito el camino te va revelando las situaciones. Si tú estás con una mente abierta, si tú estás con una mente curiosa y con la devoción hacia tu proceso de tú, o sea, tu proyecto más importante de la vida debería ser conocerte.
No, ay, voy a tener la mejor maestría. ¿Por qué te importa tanto quiénes van a dar las clases y no te importa tanto quién sos tú? Como que cada vez que voy a dar un taller es como, ok, dame tu biografía, tu currículum. Y yo digo, bueno, ¿cuál es tu biografía personal? O sea, ¿qué pensás de ti? Ah, no, es que no sé qué me gusta. No, tú deberías saber qué te gusta, cuál es tu sabor favorito, cuál es tu color. Es como, ¿qué quieres comer? No sé. Tú deberías tener en la punta de la lengua, quiero comer esto con estas especificaciones. No nos conocemos. Entonces, empecé a conocerte y en el camino, obviamente, mientras más conocemos algo, más lo queremos cuidar, más nos enamoramos. O sea, yo te digo ahorita, 10 años después estoy súper, súper enamorada de mí. Me encanta pasar tiempo conmigo. A veces me dice mi novio, ven, y yo, quiero estar sola. Quiero escribir, necesito estar conmigo, como que me extraño. Eso no me pasaba hace 10 años, yo ni pensaba en eso, pero mientras más tú te metas en el proyecto principal que es tu vida, más van a ir pasando las cosas. Es como ir al gimnasio. O sea, si yo te digo, mira, andar al gimnasio 5 días a la semana. Obvio, en un año vas a ver resultados, pero, ay, vamos un día, luego no vas, luego qué hueva, luego lo pensás. Es lo mismo pasar tiempo contigo. Lo que pasa es que nadie habla de eso como un hábito. Danos porque qué envidia. O sea, de verdad, si alguien quiere decir, yo quiero estar como Luchi porque en serio quiero llegar a conocer este amor propio, ¿qué le dirías si tú traes a tu niña que estuvo lo más inseguro de depresión? O sea, de verdad está en ese momento y como que ella no quiere que pasen 10 años, o sea, porque al final es un camino largo. Como ciertas instrucciones de al principio, no sé si son las que uno se mira al espejo, porque en cierta parte uno piensa que no te calan o sea, hay mucha confusión y hay demasiada información también. Bajo tu experiencia, lo que a ti te sirvió, ¿qué es lo que dirías de verdad decir, aunque uno no lo entienda al principio lo que está haciendo, qué hay que hacer y qué cosas no hay que hacer? Ay, me encanta. Y te juro que esta ha sido la entrevista que más me ha gustado de todas, porque siento que nunca había hablado tan profundo. Siento que es primero tener mucha compasión. Yo siempre estoy pensando en esa niña, tengo esa foto en mi casa, porque siento que esa niña existe en ti, pero lo que pasa es que hay tantas heridas que solo nos dejamos llevar por las heridas, por el pasado. O sea, hay que dejar de verlo todo como algo malo, como un villano y tener compasión por esa niña que no sabía nada y que pues fue creciendo. Siento que lo principal es pasar tiempo contigo y suena cliché, a veces no sabemos cómo, pero hacerte esas preguntas. Es como cuando conoces a alguien que te gusta comer, hacerte esas preguntas, conocerte, o sea, porque no nos conocemos, por eso no confiamos en nosotros, porque no sabemos de qué somos capaces. Entonces, yo te diría empezar a preguntarte qué me gusta, qué no me gusta, qué realmente toleraría una pareja, qué no, qué estoy tolerando en mi vida, qué personas tengo que me gustan, qué personas me hacen sentir nerviosas. O sea, yo hasta hace 2 años tenía amigas que me hacían sentir nerviosas, amigas que me envidiaban y me decían comentarios y yo toda nerviosa y hasta ahorita empecé a poner límites porque es un proceso, pero me hubiera encantado hace años decir, ok, ¿qué personas en mi vida me hacen sentir bien? ¿Qué personas me hacen sentir nerviosa? ¿Qué personas me triggerean? ¿Sabes? Y empezar a eliminar, porque a veces antes de agregar, siempre queremos agregar cosas, hay que eliminar y decir, ok, ¿qué puedo quitar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué no me está funcionando? Y ahí empezar, ok, ¿qué hábitos quiero agregar? Con curiosidad. Es que te juro que esa palabra está subestimada, porque queremos ir al gimnasio a bajar de peso. Tal vez no te gusta el gimnasio, tal vez te gusta bailar, métete a clases de baile, métete a pilates, tal vez no te gusta tomar agua con limón, agua con pepino. O sea, es que son todas, es literalmente, Dani, diseñar tu vida, pero simplemente la vivimos existiendo. Así como, bueno, ya tengo que hacer esto, tengo que tomar agua. ¿Qué pasaría si diseñaras tu vida? Que tenés el poder de decir, ok, ¿con qué pijama me gusta dormirme? ¿Con qué persona la paso mejor? ¿Qué persona saca lo mejor de mí? ¿Dónde soy más auténtica? ¿Qué significa para mí ser auténtica? Como hacerte todas esas preguntas y empezar a construir la vida que a ti te gusta. A mí me gusta mucho la frase y la empecé a decir el año pasado de soy la adulta que soñé. Porque yo de chiquita siempre decía, quiero ser millonaria, artista y famosa. Todavía no soy millonaria, pero siempre quería vivir del arte. Yo soñaba con hacer manualidades para niños. Siento que mi empresa hago manualidades para adultos. Yo soñaba con tener una casa llena de arte, soñaba con un novio que me dijera princesa y pues esa es mi vida ahora, pero porque la he diseñado. O sea, yo cada vez que tomo una decisión es como que yo soy una adulta, yo puedo decidir mi vida, ¿sabes? Entonces, pensar qué adulta soñaba esa niña, qué soñaba esa niña, qué le gustaría hacer y empezarlo a hacer ahorita. O sea, de verdad no sé por qué a veces creemos que necesitamos como algo gigante para hacerlo. Es tan fácil como tomar la decisión de no me gusta mi vida, qué tengo que quitar, qué tengo que agregar, qué tengo que hacer. Pero usualmente es más fácil decir, no, necesito que alguien me lleve de la mano, ¿verdad? Te va a llevar de la mano Dios y seguramente te está llevando, pero necesitas conectar con tu energía femenina de merecimiento. Incluso los hombres, ellos también tienen energía femenina de me merezco esto, voy a recibir y dejar el control un poco, ¿sabes? Como que Dios
te lleve el control a hacerte estas preguntas incómodas y yo lo que más agradezco de la depresión fue que cuando estás tan cerca de morirte, sí te abre esa mente de pensar nos vamos a morir, porque se nos olvida. Y yo cada vez que a veces me peleo o tengo una discusión, digo, no, o sea, yo me voy a morir. Es una tontera esto, pues, o sea, esto se va a resolver, ¿cómo quiero pasar mi vida? Y eso, porque no sabemos, pues, entonces, eso y una frase que me acaba de encantar de un libro que leí es, si tuvieras tu vida desde afuera, ¿la envidiarías? Y a veces la respuesta es no. Y qué triste, pues, porque envidiamos a esta persona, así como tú me decías a mí, pero si yo te viera desde afuera, o sea, yo te vi ahorita y dije, wow, Dani, qué preciosa su collar, o sea, qué buena onda, siempre estás con esta sonrisa enorme, tal vez tú no te ves así, pero tú, desde afuera, ¿cómo percibís tu vida? Y ese es un ejercicio tan poderoso porque es como, wow, tal vez yo me percibiría como, ay, no, qué triste, qué fea. Entonces, empezá a hacer esos ajustes si tú te vieras desde afuera, porque tú deberías envidiar tu vida y decir, wow, qué alegre es, ella se la pasa re bien, o sea, qué ganas de vivir su vida, pero si no te dan ganas de vivir tu vida, hay mucho que ajustar ahí. Wow, es que es increíble porque uno en serio no tiene idea de lo que la otra persona como que está o piensa o vive, o sea, realmente como que se empezó también ese proyecto de lo, como de lo, quitar un poco de esas perspectivas, porque cualquier persona me puede decir así como, bueno, o sea, sos así de verdad alegre y literalmente son batallas tras batallas de mentalidades, que dirías un poco qué es lo que pasa cuando uno no entiende como digamos el por qué, porque es lo que suele suceder, tipo, que uno tiene un excelente proyecto y uno tiene un buenísimo trabajo y uno tiene una familia unida y que de verdad no entiende el por qué uno en serio se siente la persona más infeliz y vacío, o sea, ¿de dónde, bajo tu experiencia que tú has visto a tantas personas y que tú también estuviste ahí? Pues al principio sí, claro, fue lo de tu papá, entonces también esas cosas siento que no es que sea fácil, pero fácil reconocerlo y la claridad ayuda un montón. Pero ¿qué pasa cuando de verdad tú ya habías resuelto eso y estabas en otro momento de tu vida donde tenías todo alrededor como para ser feliz, pero de verdad no podías serlo? Yo siento que es porque a veces tenemos idea de lo que es la felicidad y porque nunca nos enseñan cuándo es suficiente. O sea, siempre más, ¿sabes? Más, echarle el nuevo iPhone, nuevo iPhone, nuevo iPhone. O sea, siempre, toda la vida te condiciona a pensar que siempre vas a querer más. Y me pasó el año pasado, que el año pasado yo sentía que tenía la vida perfecta y decía, yo me falta una cosa. O sea, me falta solo tener un bebé. Porque yo sentía que tenía absolutamente todo, ¿sabes? Yo me sentía fit, tenía a mi novio, tenía la casa, tenía el dinero, tenía el carro, me compré el carro de mis sueños, tenía el trabajo, tenía un equipo y quedé embarazada. Y mi mamá me dijo, le fui a decir a mi mamá, me dijo, ¿te das cuenta que tu vida es perfecta? Y te juro que lo sentí, yo dije, mi vida es perfecta. O sea, no hay nada que me falte. Y a los días perdí al bebé. Y ahí fue cuando yo dije, o sea, es que la vida no es perfecta, ¿sabes? Y una mi amiga me dijo, deja de decir que te falta el bebé. O sea, primero, pobre el bebé, que qué presión. Y segundo, si no llega, ¿qué vas a hacer? Y ahí fue donde yo dije, cierto. O sea, es que no puedes ponerle tanta presión a cosas que tú crees que cuando lleguen vas a ser feliz. Primero porque se van. O sea, la vida es así. O sea, uno no controla. Y es algo que igual sigo trabajando de pensar, si no llegara el bebé yo sería infeliz siempre. Es que no puedo vivir así. Entonces es cuando te das cuenta que, ¿por qué yo pienso que solo si tengo al bebé voy a ser feliz? Yo nunca he tenido un bebé. ¿Cómo sé que voy a ser feliz con un bebé? Es porque te lo dicen, porque la familia, porque no sé qué. Mi vida ahorita es increíble y ahí fue cuando me di cuenta en ese duelo que mi novio me súper apoyó. Me di cuenta que tenía una vida increíble, pero ya la había tomado por sentado, entonces me faltaba algo más. Entonces siento que a veces es de ideas de la sociedad que te hacen pensar como cuando tengas esto vas a ser feliz, cuando tengas el anillo, cuando tengas el bebé. Tú nunca lo has tenido. ¿Cómo sabes? Si nunca has tenido algo, ¿cómo sabes que al tenerlo vas a ser feliz? Es que es muy loco. Y segundo es decir, ok, ¿de dónde viene este sentimiento? Porque entonces en mí me di cuenta que yo pensaba y me sentía que si no tenía un bebé, tal vez no era suficientemente mujer, tal vez no era suficientemente valiosa. Entonces eso empecé a trabajar con mi psicólogo porque él me decía, ¿de dónde viene? Y por eso es tan importante tener terapia, porque entonces yo dije, bueno, tal vez no me siento valiosa o siento que no estoy aportando cuando no es que yo esté diseñada solo para tener bebés, pues yo tengo muchísimo más que aportar. Entonces tal vez tú decís, bueno, sí tengo pareja, pero tal vez ni siquiera es por la pareja, sino porque tú te sentías insegura de chiquita. O sea, a veces no es tan evidente como lo del papá que tú decías, pero si no lo hablas, si no lo trabajas, si tú no lo cuestionas, nunca vas a saber de dónde viene. Y siempre viene de algún lugar, de algún pensamiento, de alguna creencia que está instalado en tu subconsciente hasta atrás, que solo te mueve a tomar las decisiones, pero no sabes. Y cuando tú paras
Y por eso también agradezco pues todo lo que me ha pasado, tanto la depresión como después dejar de tomar, el duelo del año pasado. Imagínate que yo te diga ahorita lo que más querés en la vida, que lo tengas y los perdas a los días, es una experiencia traumática, pero al mismo tiempo para mí fue increíble de pensar, primero pasó, ya fui lo más feliz, ya tuve mi vida perfecta un momento porque fue, pero al perderlo fue decir, ok, ¿qué pasó de grave? Sí fue algo triste, pero mi vida sigue increíble, sigo con mi pareja que me apoya, sigo teniendo mi vida, o sea, sabes, como que no cambió mucho, sino más bien me llenó este sentimiento de gratitud, de decir, mi vida es increíble, o sea, ¿por qué no es suficiente? Y yo creo que vivimos en una sociedad donde nada es suficiente y por eso siempre queremos más, pero si ahorita absolutamente todos los que nos están escuchando paran y empiezan a agradecer, hay muchísimas cosas que agradecer. Hay unos que tienen papá y yo te puedo decir a la que envidia tener papá y tal vez tú tomas a tu papá por sentado. Siempre van a haber cosas que querramos y que la otra persona tenga, pero tú ahorita para y decir, ¿qué puedo agradecer? Deja de fijarte solo en el punto negro. Siempre es como, ¿qué me falta? El punto. Y te juro que yo siento que también esta experiencia me ayudó a mí a dejar de fijarme en eso, a dejar de decir que algo me faltaba, pues, porque la verdad es que no me falta nada. O sea, si yo me tengo a mí, y por eso es que es tan importante ser tu mejor amiga y tenerte a ti, si yo me tengo a mí, yo tengo a Dios, es suficiente. Pero es un trabajo, pues, y te van a pasar cosas. Lo que te acabo de contar para mí fue una experiencia horrible, pero otra vez yo dije, bueno, tengo que confiar en Dios. Por algo yo no puedo sostener un bebé ahorita. ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué me está mostrando esta experiencia? Entonces, de eso se trata, ser responsable, decir, ok, si esto se fue tan rápido como vino, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué no estoy viendo? Y confiar en Dios, porque yo sí creo que los anhelos más profundos van a cumplirse cuando tú estés lista para sostenerlos. Y tú hablaste que te abriste, o sea, cuando estabas como que en lo peor y también cuando te fuiste y demás, que creo que eso también te quita libras de encima, porque Sí. como que aguantar una vida que uno, o la apariencia que uno como que los demás creen y que tratar de llegar a la línea en donde te tienen los demás sin defraudarlos y como que mantener eso. ¿Cómo fue? No sé si fue un día para otro, subiste un story, o sea, como que cómo fue el proceso de decir así como yo en serio voy a contar lo que está pasando. De la depresión. Ajá, de cómo cuando estaba así, de verdad empezar a quitarte, porque creo que ahí empezó el camino de quitarte las máscaras y eso también te dio mucho oxígeno y como Sí. te quitó es exhausto estar así. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Siento que todas las veces que he hablado de eso, tanto cuando me dio depresión, luego cuando dejé de tomar y el duelo del año pasado del embarazo, fue porque sentía yo que me ahogaba. Y justo este año voy a sacar mi quinto libro que se llama Amor Propio en Cautiverio, porque usualmente vivimos en un cautiverio. O sea, solitas nos encerramos de que no puedo hablar de esto porque ¿qué van a pensar de mí? Y si te das cuenta es como que yo pienso que ellos van a pensar, soy yo pensando, porque yo no sé qué piensa la gente, a menos que yo le pregunte a todos ustedes qué piensan, yo no tengo idea. Entonces cada vez que yo digo es que yo pienso que van a pensar, yo digo, soy yo pensando, yo pienso que yo tengo miedo. Entonces la primera vez que yo hablé de la depresión, yo me sentía ahogada y porque la gente me decía es que te fuiste a Alemania, qué Virgo, qué alegre. Y yo ahí apliqué a una beca para una maestría, entonces me decían como que wow, vas a estudiar allá. Como que desde afuera todo se ve increíble y yo te juro que yo decía, yo me quiero matar, o sea, me quiero morir. A mí me pasaban pensamientos suicidas. Entonces yo empezaba a ver esta incoherencia y sentía como que estaba viviendo una mentira. Y justo vi un video de Walter Rizzo, que era una chava que tenía como que se sentía súper mal y en eso se quitaba un zipper y le salía como que todo lo que ella pensaba de ella. Y yo dije, así me siento. Y él explicaba que era la depresión. Entonces solo me empezó a orillar la situación de que yo me sentía como en un cautiverio y compartí ese video y puse, eso es lo que me ha pasado, llevo 6 meses con depresión y mira, sí se me quitó esa gran mochila. Y después me pasó con lo de la sobriedad y el año pasado que me pasó con el duelo y me di cuenta que, y es por eso que la vulnerabilidad es un valor tan importante de mi empresa, que cuando hablamos de eso es cuando más abrimos la confianza. Porque usualmente decimos, no solo a mí me pasó esto, a nadie más y nos da vergüenza y nos da miedo y yo soy la única persona en el mundo. Entonces, ¿cómo no vas a tener baja autoestima si tú misma te flagelas pensando que tú sos la única persona en el mundo que tiene depresión? Tú sos la única persona en el mundo que ha cometido un error. Obvio te aislas. Y el humano nació para la conexión, entonces necesitamos conectar con la gente. Pero si yo solita me empiezo a aislar y decir, no, yo soy la única en el mundo, qué vergüenza, nadie puede pensar esto, obvio empezás a sentir como que falta de pertenencia cuando necesitamos esa pertenencia. Entonces yo cuando me abrí y empecé a hablar, empecé a entenderla como una humanidad, que es parte de la autocompasión de decir, muchísimas personas les pasa. No es para compararte, sino para abrazarnos y decir, sos humana, pues, tranquila, sos humana. Y sí me superabrió y fue parte de la misión de mi empresa, pues por eso Cuentaplatos, sus valores son la vulnerabilidad,
la creatividad y la autenticidad. Porque yo dije, yo tengo que hablar de estos temas que nadie habla. Y no sé por qué. Obvio, da miedo, pues, y da miedo, da pena. Pero cuando tú escuchas a alguien más, decís, a la gran, o sea, pasa. Y me pasó ayer que di una conferencia y una mujer dijo, yo tuve 3 pérdidas, tenía miedo de no quedar embarazada. Yo le dije, gracias, eso me pasa a mí. Y seguramente ahorita alguien está escuchando y dice a mí también. Entonces te quitas ese peso y decís, no es que yo sea la única en el mundo que nunca, o sea, es muy fuerte cómo nos etiquetamos por no hablarlo. Y cuando lo hablamos, nos podemos abrazar, podemos tener esa confianza. La vulnerabilidad es la piedra angular de la confianza y nos reconocemos como humanos. Pues entonces para mí ha sido súper bueno. También obviamente ha sido un proceso de hacerlo con responsabilidad, ¿verdad? No es que yo te voy a dar terapia, no, yo soy un puente y yo solo quiero ser ese espejo para que tú tengas la confianza. Pero pues con el tiempo me he dado cuenta que la principal forma de conectarnos y de abrazarnos es siendo vulnerables. Increíble, o sea, increíble porque, o sea, uno en serio siente que conecta mucho más con personas estando en el mejor lugar del mundo y cuando como que la vida te da tan duro y te bota y de verdad como que yo hasta que me empecé a abrir, yo pasé por un trastorno alimenticio, como que todas las cositas y de verdad yo al tratar de tenerlo tan cerrado en donde como que de verdad decía no, porque es que tengo todo para ser feliz y como así que yo, o sea, yo, porque uno como que se tiene en una barra o se tiene en una barra donde uno dice como que no puedo bajar de ahí, o sea, imposible. Y cuando uno como que se da el lujo de eso, ya como que uno respira, ¿sabes? Sí. Para ir aterrizando un poquito, ¿qué son las cosas, tú dirías, y empiecen a incorporar estas cosas y dejen de hacer estas cosas, que nos puede cambiar el día de mañana? Bueno, creo que dejar de hacer lo principal es dejar de tratarnos mal, porque usualmente nos tratamos súper mal, somos nuestros peores enemigos, o sea, deja de ser tu enemiga, empezá a buscar la forma de ser tu amiga y trátate, si no sabes cómo, trátate como tratas a tu mejor amiga, que la vas a tratar con cariño, con curiosidad, con amistad, pues, con compasión, tratarte como tu amiga, dejar de pelear contigo, porque estamos peleando con nosotras todo el tiempo, imagínate, todo el tiempo te rechazas y decís, ay no, qué feo mi cuerpo, qué fea soy. ¿Cómo querés tener un novio que te trate bien si tú te tratas mal? O sea, si yo me estoy rechazando todo el tiempo, ¿cómo espero tener el mejor trabajo del mundo, que me den un aumento de sueldo, tener a la pareja más linda si yo todo el tiempo me rechazo, me trato mal? Es que es loquísimo. Entonces, deja de rechazarte. Segundo, yo te diría, empecé a escribir, a hacer journaling, que va a costar al principio si no sabes cómo. Hay 100,000 journaling prompts en Pinterest, en Internet, de autoconocimiento, de amor propio. Ahorita ChatGPT, que es la cosa más espectacular, le puedes decir, mira, o sea, tú le podrías poner a ChatGPT, me siento súper mal, estoy teniendo baja autoestima, ¿qué preguntas me puedo hacer para empezar a conocerme? Empezar a responderlas, pero con curiosidad, no con miedo, porque usualmente es como que qué miedo que voy a encontrar. Tú ya sabes qué vas a encontrar, o sea, tú ya te conoces, ya sabes más o menos qué va a haber. Con curiosidad y con emoción, o sea, emocionate de hacer de ti una prioridad. Yo cuando dejé de tomar, me acuerdo que entré en abstinencia y me sentía súper mal y decía, ¿cómo va a ser clásico dejar de tomar? Como que, ¿qué voy a hacer el día de mi boda? No voy a tomar, ya no voy a salir. Y tenía todas estas cosas negativas hasta que dije, no, ¿qué puedo hacer positivo? Con emoción y curiosidad, ¿con quién me puedo juntar? ¿A qué cafés puedo ir? ¿Qué cosas nuevas puedo hacer en mi nueva vida? Pues lo mismo es acá, como decir, ok, ya no me voy a tratar mal, ya no voy al gimnasio porque me está triggereando, voy a usar este mes para ver qué ejercicios me gustan. Entonces, probar una clase de pilates, probar una clase de barré, probar una clase de baile, o sea, curiosear, pero como nunca curioseamos porque no estamos diseñados para jugar, como que se nos olvidó que podemos jugar, que podemos disfrutar, es como no, quítate el blanco y el negro también. O sea, existe gris y existe una gama de colores, no tenés que ir al gimnasio si no has ido toda tu vida, 7 días a la semana, no va a pasar. Anda un día, camina, o sea, la gama de colores creo que es lo más importante. Quitarnos ese pensamiento radical de que sí o no, busca un maybe, o sea, un en medio. Somos seres emocionales que razonan y siempre queremos estar razonando. Conectar con tus emociones te están hablando. Y por supuesto, busca un profesional. O sea, para mí lo más importante ha sido en cosas tan profundas que yo decía, ay, sí, es por lo de mi papá, por ejemplo, y luego con mi psicólogo vi que eran cosas mucho, o sea, era un espectro de cosas. Me ha ayudado demasiado, es lo que más me ha cambiado la vida. Entonces yo te diría, anda con un profesional, busca terapia, porque eso es lo que va a terminar como de ajustarte las tuercas y pues enamórate de ti, porque al final vas a pasar contigo toda tu vida y es imprescindible que te enamores de ti. Me encanta, qué lindo, de verdad que espero que tanta gente te escuche
Y quería como que terminar con que nos cuentes un poco, porque estás haciendo algo lindísimo que es, especialmente yo tal vez lo valoro como mujer, porque entiendo esa lucha tan fuerte, been there, done that, y de verdad es algo que se pone muy intenso por ratos y que tanta gente está con tanta búsqueda. O sea, y qué lindo, una vez uno en esa búsqueda para hasta con personas equivocadas, y eso es been there, done that también, y eso es súper delicado porque como que si alguien como que aparece, busca en TikTok, Instagram, o sea, como que qué lindo que le aparezcan personas que de verdad están en buenas manos, porque en cierta parte estás hablando de tu experiencia, también de la fe, reconociendo como que en donde sí, en donde no, abrir puertas también como que es delicado en cierto aspecto, porque realmente sí se pone así, pero uno está tan como triste, hundido, que uno empieza como a decir, démenlo, o sea, como que lo que sea, lo tomo, lo que sea, y realmente ahí empieza hasta como eso es la comida, o sea, creo que hasta lo que sea, o sea, dame lo que sea porque quiero quitar este dolor, y uno no se da cuenta como que uno tiene ese poder, o sea, como que qué lindo que otra vez reconectas, estabas hablando que empezaste con esto y como que tú dijiste, estoy extremadamente desconectada conmigo misma, y llegaste a conectar contigo de una manera increíble. Entonces, cuéntanos un poco ahorita para terminar, en qué te estás manteniendo, dónde te pueden escuchar, mencionaste que había un evento, como que todo lo que viene y dónde estás, en qué te estás manteniendo. Bueno, pues este año empecé como a cambiar todo porque quería trabajar en mi marca personal. Ya Luchi Cosenza, obviamente Cuentaplatos es mi empresa, en enero cumplió 10 años y quería hablar más como de estas experiencias desde donde estoy ahorita, porque siento que tantos años hablé de la depresión, yo decía la depresión salvó mi vida, pero después como me empecé a sentir bien y fue bien curioso, ¿sabes? Porque mientras mejor me siento, más me dejan de seguir, pero yo digo porque hay mucha resistencia a veces y es bueno porque tengo más trabajo que hacer. Entonces, como empecé a sentir que quería hablar desde donde estoy ahorita, que tal vez son otras luchas, tal vez son otras cuestionamientos, pero también es una realidad que puede ayudar a muchas personas. Y en enero fue el aniversario de mi empresa de 10 años. E hice un evento enorme, llegaron 408 personas, traje un speaker y empecé a sentir que mi misión este año es crear comunidad, hacer espacios, como que a veces las mujeres me dicen, es que de adulta no sé cómo hacer amigas. Y en ese evento, mira, iban un montón solas, entonces hice un grupo y se empezaron a hablar desde antes, se hicieron amigas. Entonces este año mi misión es hacer comunidad y hacer eventos. Quiero traer speakers. Yo durante años, gracias a Dios, he podido viajar y conocer a mentores, speakers, eventos. Entonces dije, quiero hacer eventos en Guate que sean accesibles y traer gente increíble. También me empecé como a obsesionar porque vi que en Netflix y en muchas plataformas hay como mucha, casi que pornografía, pues. Y entonces yo dije, no puede ser que haya tanto acceso tan fácil a pornografía, a cosas muy fuertes, cuando hay también tanto contenido de valor. Entonces ahorita el 17 de mayo, pensando en todo esto y también en mujeres que me escriben como que quiero tener pareja y todo, dije, quiero hacer un evento con alguien que sea espectacular y que tenga coherencia. Entonces voy a traer a este chavo que se llama Rorro E. Chávez, que es un hombre que vive en coherencia, que es soltero y que él ha abierto su corazón al decir soy soltero y vivo mi vida con plenitud, con su propósito, habla de hábitos. Y entonces todo nació como para dar ese mensaje positivo a las mujeres u hombres solteros que a veces se ponen tristes, pues porque yo los entiendo y decir, no, si puedes vivir tu vida con plenitud y construir muchas cosas alrededor y también crear espacios nuevos. Entonces el 17 de mayo va a ser en Finca Shangri-La, viene él de México y va a ser re cool porque va a haber espacio de networking para que conozcas gente nueva. Vamos a escucharlo a él que nos va a hablar de hábitos, de cómo ha construido su imperio, de conexiones, de su trabajo, de relaciones, de amor propio, lo que es realmente amarte. Y esa es mi idea este año, como hacer eventos increíbles para conocer gente nueva, para hacer amigos y para salir así con el corazón explotado, inspirado. Así que si se quieren venir, me pueden encontrar como Luchi Cosenza y de verdad que va a estar increíble. Así que ojalá que se vengan. 100%, me encanta. Creo que es demasiado necesario. Tanta gente lo está buscando porque, o sea, uno hasta cierto punto ya no tiene idea de dónde encontrar la gente que esté en lo mismo que tú y sí. Uno piensa que también son unas fiestas y unas cosas y ahorita realmente uno se tiene que poner creativa con lo que tú decís y explorar y de verdad encontrar un montón de cosas y si no existen, crearlas, porque al final de cuentas yo creo que eso también surgió por eso mismo, porque en su momento cuando estaba en tan low point yo me metía a buscar de verdad contenido en de verdad como que un video, una persona, un mensaje que me hiciera clic, que esa es como la palabra que yo uso, es lo que te da clic le puede hacer clic a los demás y de verdad todo lo que tú acabas de decir, no solo a mí, sino que a muchísimas personas le hacen clic, que es como te da esa, tal vez si estás en un punto malo no te la va a dar la energía para el mes, pero como que te mueve para ciertos días, te da esa como gasolina. Entonces no sé si quisieras terminar con el último mensaje de verdad, en donde nos dirías como, no sé, alguna frase, un mensaje como que para de verdad
cerrar con la entrevista de hoy. Gracias, Dani. De verdad que me encantó la entrevista. Creo que lo importante de hablarlo, porque creo que cuando escuchas un mensaje así decís, no estoy sola. Y eso fue lo que me ayudó a mí cuando vi ese primer video de Walter Rizzo hace 11 años. Yo dije, no estoy sola, no estoy loca, esto tiene un nombre. Entonces, no tener miedo de abrir tu corazón. Uno nunca sabe a cuántas personas les va a llegar. Y eso me pasó cuando escribí mi primer libro, que yo estaba, pues acaba de dejar de tomar y me daba como vergüenza hablar de eso, pero al mismo tiempo yo sentía esto, el cautiverio de quiero hablar de esto. Pero una amiga me dijo, ¿para qué lo vas a hablar? Y entonces yo no sabía y empecé a escribir el libro. Y en eso me escribió una chica y me dijo, mira, yo me estaba cortando las venas porque me sentía mal. Leí tu historia, lo dejé de hacer, tú salvaste mi vida. Y yo le dediqué el libro a ella. Y ahí fue cuando yo dije, es que si una vida tú puedes salvar, ¿cómo no va a ser importante que hables de eso? Y ahí fue cuando saqué mi libro. He vendido más de 3,000 copias. Pregúntame cuántas personas me han hablado algo malo. Nadie. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad mueve. Porque tú te sentís acompañada. Porque tú te quitas esos pensamientos y esas etiquetas de estoy loca. No estás loca, sos humana. La vida pasa. Entonces yo leí ese mensaje y le dije, gracias. Tú también me salvaste a mí porque me ayudaste a reconocer la importancia de hablar. Siempre con responsabilidad, pero nunca sabemos a quién le vamos a llegar. Entonces no tengas miedo de ser tú. Que te dé miedo absolutamente todo menos ser tú. Y llevar tu mensaje, porque si tú desde el amor, la autenticidad y la honestidad estás compartiendo un mensaje, no puede traer nada más que cosas buenas. Así que invitarlas a que no tengan miedo de ser ellos mismos, de hablar, de compartir, porque nunca van a saber qué día están salvando. Solo por último mencionando, porque eso sí, era una pregunta que te quería hacer y que nos compartases. Tú tenés una cantidad de seguidores, 58,000, o sea, y lo hablamos hasta con Santi, que no solo te siguen, Ay, porque ojo, sino que tenés de verdad un apoyo, o sea, son re fieles a ti. O sea, ¿cómo fue de verdad de que te animaste de un día para otro? No sé cómo es ese proceso, pero para de verdad como mostrarte ante lo que sos y que de verdad se da cuenta como que, yo sé que en las redes mientes, pero en cierta parte siento que en la tuya es como de las pocas que no, porque haces eso de verdad como que ese pantallazo no se crea una máscara, es lo que te digo, como que aprendiste a botar máscaras desde hace tiempito. Entonces, ¿cómo uno puede de verdad ser uno mismo hasta como que en eso? Siento que es parte de tener claros tus valores, porque los valores de Cuentaplatos, te dije, son autenticidad, creatividad y vulnerabilidad. Entonces siempre tuve muy claro que quería desde ahí comunicarme. Obviamente al principio yo no sabía, pues, y siempre lo cuento que me contrató un taller y me dijeron, mira, queremos una campaña que las mujeres se sientan seguras, y yo lo hice y la gente decía, está bruta, siempre se tienen que sentir seguras, como que eso no es una campaña. Yo me acuerdo que me reía un montón, pero cometí un montón de errores, pues, pero simplemente yo estaba emocionada y siento que eso siempre ha sido parte de Cuentaplatos. Yo he dicho que yo voy a dejar de hacer lo que hago cuando no me guste o cuando altere mi salud mental, y a mí siempre me ha emocionado, me encanta hacer contenido. Creo que mucho tiempo tuve esta etiqueta de tímida y cuando me di cuenta que solo era inseguridad, me lo quité. Y cuando empecé a conectar con la gente, o sea, cuando yo me mostraba y la gente me escribía, yo me siento igual, y yo dije, o sea, es que ser tú, ¿sabes? Como que no hay poder más grande que la autenticidad. Entonces, por muchos años, pues compartí un montón de cosas que tal vez nada que ver, probando, ¿verdad? Encontrando mi voz también, porque a veces ya queremos estar mostrando, vas a ir encontrando tu voz, vas a ir viendo qué te gusta, qué no te gusta. Y me di cuenta, primero eso, que yo me sentía celebrada porque era yo. Entonces, cuando te celebran tu autenticidad, tú te sentís tranquila, pues, y yo empecé a compartir más cosas y conocer gente tan increíble. Yo nunca he tomado por sentado que la gente me paga, o sea, yo digo, me están dando su dinero, me están dando su atención, su tiempo, es como, me parece increíble. Y siento que tengo muy clara mi misión, que es crear espacios, crear comunidad, hablar, crear puente y reflejar. O sea, todo lo que hago es del espejo, porque yo lo que busco no es ayudar a nadie, porque yo no soy mejor que nadie, sino inspirar a las personas que también pueden lograr su mejor versión. Pues si yo lo veo en mí, que yo crecí, como te digo, sin dinero, sin papá, jamás me imaginé que iba a lograr tener la vida que tengo, esta paz, y lo he logrado. Entonces, como si yo lo pude hacer, ¿por qué tú no? Y así empecé. Creo que siempre te va a dar al principio como que nervio, miedo a hablar, y te digo que hace un par de años para hoy que empecé a sentirme mucho mejor y me deja de seguir gente, fue cuando yo dije, o sea, es que igual ni se trata de cuántos seguidores, se trata de cuidar a la gente que tú tenés. Y un día me acuerdo que me empecé a angustiar de no me sigue más gente, y después dije, en lugar de enfocarme en que me siga más gente, tengo 58,000 personas que cuidar, ¿sabes? Como ya tengo un montón de gente, ¿por qué siempre queremos más? Es esta gana de más, más, más. Empecé a cuidar mi comunidad, y hace unos días que le dije a mi novio, ¿por qué cuando estoy más feliz me dejan de seguir? Alguna resistencia ahí, pero no tiene que ver conmigo. O sea, yo tengo que seguir hablando de mi mensaje, de lo que soy.
y cuidar a las personas que tenés, porque siempre estamos obsesionados con más, más, más. Ya tenés un montón de gente súper linda. Y entonces en eso, y siento que este año cuando cambié mi marca personal también fue como, no sé qué hacer y me sentí un poco perdida y todavía me siento un poco perdida. Y dije otra vez, curiosidad y devoción, de qué quiero hablar y por eso te súper agradezco porque esta entrevista me despertó. Nunca me habían hecho preguntas tan profundas y me encanta porque me recordó todo esto que yo ya sé y que comparto. Entonces, gracias porque me recordó mi propósito y creo que necesitaba también eso. Y siempre vas a seguir buscando tu voz, entonces con curiosidad y devoción y así. Increíble, Luchi, gracias de verdad, porque ti. a ti, a mí, a todos nos regresó esta entrevista. Entonces, Ay. de verdad, gracias y seguro te vamos a tener estando por acá y vamos a estar haciendo muchísimas cosas juntas porque creo que hay demasiados temas que tocar, pero finalizamos la de hoy y de verdad te agradezco de corazón y eso es una bendición. Gracias.